Eh, Ahí estamos grabando. Eh, Hoy lo que vamos a ver es cómo mejorar la productividad utilizando estas 3M, que es mano de obra, materiales y máquinas. Pero antes vamos a mostrar, voy a poner para poder cambiar ahí, cuál va a ser nuestra agenda del día de hoy. Vamos a tener una etapa donde vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar del tema de cómo mejorar la productividad con estas 3M. En la etapa 3 vamos a compartir con nuestro invitado, que es Pablo Cincunegui, después lo voy a presentar mejor, sus experiencias sobre este tema. Vamos a dejar próximas invitaciones que Gustavo va a comentar un poquito cuando le toque el momento sobre los próximos webinars. Y vamos a dejar un espacio para responder un par de preguntas que puedan llegar a salir en este webinar. Bueno, me presento, algunos creo que ya me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Andreu, soy consultor senior de Shinka Management. Trabajé por más de 18 años en Toyota Argentina, donde tuve la suerte, la oportunidad de entrenarme en Japón con el sistema TPS por varios años, perdón, por varios meses. Hoy en día soy consultor desde hace más de 9 años. Claro también que me gusta tomar un buen vino y comer un rico asado. Eh, y voy a presentar también a nuestro invitado, que es el señor Pablo Cincunegui. Pablo es ingeniero con más de 13 años de experiencia en la industria metalúrgica. Él tiene mucho conocimiento del sistema de gestión japonés, pero bueno, después él se va a presentar un poco mejor más adelante, así que aprovecho a saludarlo. Hola Pablo, también está presente Buenas noches. nuestro director LATAM de Shinka Management, Gustavo Norambuena. Eh, y no puedo ir pasando, ahí está, estoy teniendo problemas con el pase de slides. Ahí está. Como siempre, también vamos a agradecer a cada uno de nuestros socios. Vuelvo nuevamente a agradecer al Departamento de la Ingeniería Industrial de la USACH. Y vamos ahora sí a hablar sobre, primero, quiénes somos nosotros como Shinka Management. Bueno, Shinka es una empresa de consultoría global, tenemos sede en Australia, pero también tenemos presencia en Norteamérica, en Europa, en Sudamérica. Principalmente tenemos nuestra oficina en Santiago de Chile, en Asia, obviamente, en Japón principalmente, donde tenemos desplegados a nuestros consultores por todo el mundo y hemos participado en más de 60 países, proyectos en distintos países del mundo. Eh, Nuestros modelos, nuestro business model que Shinka ofrece son entrenamientos en Lean Management. Entrenamos equipos sobre el Lean Management. Ahora en este momento tenemos a nuestro sensei, Aquino Ligiodo, dando la capacitación de Lean Leadership Masterclass en Australia, en la ciudad de Australia. Pero si a algunos les interesa conocer un poquitito más sobre esto, nos pueden escribir, ya vamos a decir por dónde nos pueden escribir. Después tenemos la consultoría en Lean Management. Además del entrenamiento, damos consultoría on-job training, eh, donde podemos ofrecer nuestro propio sistema, que es el Shinka Management Way, a empresas que todavía no tienen armado su propio sistema, o apoyamos la implementación del sistema que la misma empresa pueda llegar a tener. Tenemos amplia experiencia en todo lo que son procesos manufactureros, procesos mineros, servicios, retail, etc. Contamos con un software, es el software OTRC10, que es un software de estudio de tiempo basado en video, diseñado para ayudar a conseguir eficiencia, principalmente en lo que es mano de obra y costos en cada una de sus operaciones. Y por último,
tenemos el Lean Japan Tour, que son viajes donde estudiamos, donde aprendemos el sistema de gestión japonés, donde además visitamos empresas de clase mundial para que puedan ver con sus propios ojos lo que ocurre en cada una de esas plantas. Bien, ahora sí vamos a entrar en el tema de cómo mejorar la productividad utilizando las 3M, que son mano de obra, máquinas y materiales. Para comenzar, primero lo que busca, no sé, cualquier empresa es siempre mejorar, ya sea en la productividad, servicios, teniendo en cuenta también cómo esto se planifica. O sea, seguir la cantidad de piezas, producir solo lo necesario, ¿sí? Esto es lo que principalmente las empresas buscan, y también hay otras empresas que realizan sobreproducción. Eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, pero también tenemos que tener cuidado que cuando hay sobreproducción se producen mucho inventario y es plata también perdida. Entonces, lo que primero debemos analizar y estudiar es nuestra situación actual y buscar esos gaps, ¿sí? O mejorar nuestra situación actual. Probablemente muchas empresas tengan este tipo de pilares que pueden ser seguridad, productividad, calidad, costo, plazos, etc. Y en base a eso determinamos el cómo vamos a hacer. El qué son estas 5, pueden ser 6, pueden ser 7, de acuerdo a las empresas, las misiones que tienen que solucionar o que buscar llegar a un objetivo, y el cómo lo vamos a hacer es donde es lo que vamos a utilizar para gestionarlo. Acá usamos las 4M. Hoy solo vamos a hablar de mano de obra, de máquinas y materiales. ¿Por qué 3 y no 4? Porque en el webinar pasado estuvimos viendo todo lo que es métodos. Entonces, para no repetir, vamos a hablar principalmente de mano de obra, máquinas y materiales. Hoy en día se utiliza mucho otra M, que es la quinta M, que es medio ambiente. También se puede utilizar más M, como lo que puede ser medición o probablemente management, y muchas M's más, pero principalmente las 4M que se usan son mano de obra, máquinas, materiales y métodos. También por estos lados del mundo se utiliza mucho también lo que es medio ambiente. Acá en esto analizamos causa-efecto, ¿sí? La causa van a ser estas 4M y el efecto va a ser el problema que vamos a buscar. Entonces, viendo esto, vamos a hablar sobre cómo mejorar la productividad, empezando primeramente con las personas. Pero antes de comenzar a hablar sobre cómo mejorar la productividad en las personas, primero quiero que entendamos lo que es una brecha o una normalidad. Muchos probablemente ya lo conocen, pero para los que no, rápidamente voy a comentar que es cuando hay una desviación entre mi situación actual y el objetivo o un estándar que tenemos planteado. Esa diferencia es una brecha o anormalidad que tenemos que resolver. Estas anormalidades se van a dar no solo para resolver con las personas, que ahora vamos a ver cómo mejorar en lo que es las personas, sino para cualquier tipo de análisis como lo que pueden ser máquinas, materiales y métodos, ¿sí? Para cualquiera utilizamos esto. Una vez, ahora que ya podemos entender lo que es esta brecha o mejora que podemos realizar, ahora sí vamos a hablar de cómo mejorar la productividad de las personas, ¿sí? Entonces, acá buscamos, como hablamos de personas, es mejorar la eficiencia. Entonces vamos a analizar, a estudiar esas anormalidades, y una forma en la cual podemos mejorar la productividad con las personas es el Kaizen, ¿sí? El concepto Kaizen es mejora continua, ¿sí? Ahí como figura en el kanji japonés. Acá lo que buscamos es que las personas, principalmente se trata de que sean operarios, operarias de planta, operarios base, tengan la dedicación a mejorar sus procesos. Es lo que siempre yo le llamo el esfuerzo al Kaizen, ¿sí?
todo el tiempo tenemos que estar mejorando. O sea, buscamos agregar más valor al trabajo de cada una de las personas. Y esto se realiza, se hace viendo, utilizando lo que es el sistema PDCA, ¿sí? Que es, PDCA es Plan, Do, Check, Act, que significa planifico, la D es hacer, do, de hacer, la C es verificar y la D es actuar. Es un ciclo que es el PDCA o también se puede conocer como ciclo de Deming. Entonces, quiero también aclarar que cuando empecemos a realizar Kaizen, ¿sí? No es algo que nos va a salir bien en la primera. Cuando probablemente empecemos a trabajar sobre el Kaizen, seguramente nos vamos a equivocar, pero no se preocupen, es normal que pase, es súper lógico que ocurra, sobre todo en los inicios. Por eso utilizamos el ciclo PDCA, porque es un loop, el Kaizen nunca termina. El Kaizen es persistir, es tratar de buscar la mejor forma de hacer las cosas, pero siempre persistiendo, intentando, ¿sí? Todas las acciones que empecemos a tomar sobre estos Kaizen, tenemos que tener un resultado, porque es importante observar esos resultados. Y que se den en un tiempo lógico esos resultados, ¿sí? Muchas veces han escuchado, ok, hicimos una mejora, y ahí termina. Hicimos la mejora y ahí termina. Entonces, el Kaizen tiene que ser visible para todos. Todos tenemos que entender por dónde venimos esos Kaizen. Llevar datos del Kaizen, sobre todo para no perder esa información. Por eso, vuelvo a reiterar, el Kaizen no va a ser, probablemente no se logre en la primera. Mi consejo es, señores, no nos caigamos porque no funcionó la primera vez. Necesitamos volver a hacerlo, verificarlo, darle seguimiento. El Kaizen es un trabajo bien iterativo, ¿sí? Se repite, se repite. Y además, lo que busca el Kaizen también es que mirando, evaluando, podemos también determinar que podemos encontrar hasta otros problemas, no solamente lo que estamos viendo. Muchas empresas que usan Kaizen creen que en el primer mes van a ver resultados. A veces no es tan así, a veces tienen que pasar un año para empezar a ver los resultados. ¿Sí? Como dice ahí, si realizamos pequeñas mejoras con poco esfuerzo, de forma continua, en el tiempo vamos a ver los grandes cambios a largo plazo. ¿Sí? Esto era lo que es Kaizen. Con otra herramienta que podemos mejorar la productividad de las personas es lo que es la gestión visual o Mieruka, ¿sí? Quiero aclarar que solo el hecho de tener gestión visual de planta y estar en el Gemba para verificarlo hace que mejore automáticamente. Parece muy fácil, pero es muy lógico que tener gestión visual, de que podemos verlo estando en el Gemba, automáticamente empecemos a mejorar. ¿Qué utilizamos? Indicadores. Entonces, usar indicadores, tener información de lo que está pasando, principalmente con datos, ¿sí? Necesitamos datos para verlo. Entonces, una vez comprendidas esas brechas, tenemos que trabajar para llegar al objetivo planteado. Esto que estoy hablando es plena parte del rol de los líderes. Entonces, nuestro sistema Shinka Management habla sobre cada una de estas herramientas. Nosotros podemos ver cómo, de acuerdo a rutinas, por eso mi consejo es siempre tener una forma de hacerlo, una forma de darle seguimiento a esto. Nosotros como Shinka Management tenemos las herramientas, tenemos las rutinas para que esto no decaiga. Y también es muy importante que usar el ciclo PDCA, ¿sí? Para verificar en Gemba si el trabajo que estamos haciendo está teniendo buenos resultados. Y para eso también tenemos rutinas, el Shinka Management Way tiene rutinas que nos van a ayudar a que no decaigan y que esto se sostenga en el tiempo. Lo otro que también hablamos sobre el Mieruka, o la gestión visual, es trabajar con las 5 S. Y el tener unas buenas 5 S en los procesos nos va a ayudar a mejorar en la productividad. ¿Por qué? Porque vamos a tener las herramientas en buen estado, de fácil acceso, vamos a tener un flujo correcto,
de materiales, un lugar súper seguro, y todo esto nos va a permitir que nuestras actividades tengan la mejor eficiencia. Parece muy fácil, ¿sí? No vamos a hablar de las actividades de 5S. Nosotros como modelo, la 5S es una base para comenzar a trabajar. Parece simple, parece una actividad fácil, pero requiere mucha perseverancia y obviamente el sostenimiento para mejores resultados. Estuvimos viendo acá mejorar la productividad con las personas. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar la productividad con las máquinas? Y antes de comenzar, yo también quiero aclarar que muchas empresas, muchas compañías, lo que utilizan es comprar máquinas para su producción, ¿sí? Que es una inversión inicial que tienen, y una vez que tienen esa inversión, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es cómo vamos a amortizar esa compra de esa máquina. Y lo segundo, cuál va a ser el mantenimiento que va a tener para que la vida útil de esa máquina sea lo mejor posible. Entonces lo que buscamos principalmente es llevar que esa máquina produzca el 100% de su tiempo, ¿sí? Obviamente con los parámetros correctos y demás, pero lo que vamos a tratar de buscar una vez que compramos esa máquina es que produzca todo el tiempo operativo que pueda hacer. Y como hablé anteriormente de las anormalidades operativas o de las deficiencias operativas, las máquinas también van a tener problemas. Y por ende se pueden llegar a parar. Y eso hace una pérdida de producción. Cuando una máquina se para, empieza la pérdida de producción. Entonces, acá también empezamos a detectar anormalidades, ya que no produce de acuerdo al estándar, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer acá es gestionarlo y corregir ese gap, esa normalidad. Entonces, estas paradas por fallas se pueden minimizar primero con un correcto mantenimiento, ¿sí? Todas las máquinas necesitan ese correcto mantenimiento. Es lo mismo como cuando compramos un auto, ¿no? Si yo compro un auto, le tengo que hacer un mantenimiento lógico para que me dure con más tiempo. Y si no lo hago de forma correcta y planificada, esa máquina va a terminar fallando. Pero perdón, Orlando, creo que tenés el micrófono abierto, por favor, si lo podrías cerrar, que se te estaba escuchando. Gracias, muchas gracias. Como comenté recién, si no hago ese mantenimiento de forma correcta y planificada, la máquina va a terminar fallando. Pero si lo realizo de una forma correcta, esa máquina, aunque va a durar muchos años, pero de verdad va a durar muchos años. Y cuando hablo de muchos años, probablemente esa máquina puede durar más de 30 años, ¿sí? Con un correcto mantenimiento. Entonces, cuando yo supero esa amortización, cuando ya la amortización, pasaron los años y superé la amortización, esa máquina va a empezar a dar cada vez más margen. Por eso es tan importante el correcto mantenimiento. Entonces, un segundo que tengo a mi hija, le voy a abrir. Esto es... ahí está, gracias. Bueno, para verificar esta parte de gestión visual con la gente de mantenimiento, lo primero que necesitamos son datos, ¿sí? Necesitamos tener datos, gestión visual por medio de KPI. Entonces, para verificar todo esto necesitamos principalmente tener datos de fallas, ¿sí? Datos de fallas de equipo. Como por ejemplo, cada cuánto falla una máquina, que puede ser el MTBF, que en mantenimiento le llaman MTBF, o cuánto es el tiempo de reparación de esa máquina, que en mantenimiento le llama MTTR, no importa, si no conocen el nombre no se hagan problema. Después pueden tener otras, el mantenimiento tiene un montón de fallas, de darle seguimiento a las fallas, pero es entrar más en lo complejo de mantenimiento. Y también están los tipos de mantenimiento como que, por ejemplo, aparte de tener la gestión visual de KPI, son que las personas que manejan las máquinas, que probablemente ya hayan sido entrenados, puedan limpiar ese equipo, puedan hacer chequeos iniciales, ¿sí? Con un
un checklist y esas personas que manejan las máquinas, que son operativas, puedan llegar a lubricar, engrasar, etcétera, para que la máquina se vaya manteniendo y no se vaya rompiendo. Y también pueden escuchar, pueden ver, entender cuándo la máquina puede llegar a romperse. Y ahí estamos hablando de personal operativo. Y después está otro tipo de mantenimiento, que es el personal de mantenimiento en sí, del sector mantenimiento, donde ahí sí pueden realizar un mantenimiento ya con un plan, un mantenimiento planificado. Y ahí ellos ya pueden empezar a cambiar repuestos, filtros, pero siempre con un plan definido, ¿sí? Con un preventivo para poder realizar un mantenimiento diferente, con más aceitado que lo que hacía hoy anteriormente las personas operativas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un auto. Si yo compro un auto, lo que necesito una vez que compro ese auto es, y se lo regalo a mi hijo o a mi hija, le voy a decir, te regalo el auto, pero vos le tenés que echar combustible, le tenés que mirar que tenga el agua correcto, que, no, la presión de los neumáticos estén bien. No se lo voy a llevar al mecánico a que lo haga. Entonces eso lo hace el dueño de la máquina, el dueño del auto. Pero si tengo que hacerle un cambio de filtro, entonces yo ahí se lo llevo al mecánico y lo va a cambiar, porque yo ya sé que hay cada 10.000 kilómetros tengo que hacer un cambio de filtro. Y eso no lo voy a hacer yo, lo va a hacer la persona de mantenimiento. Entonces, lo mismo va a ocurrir con lo que es las máquinas, ¿sí? Lo llevo a la vida cotidiana. Entonces, primero quiero decir que todos somos parte del mantenimiento de los equipos. Todos. Pero como vimos antes, siempre vamos a utilizar el ciclo PDCA para que la falla de eso no se repita, llegando siempre a la causa raíz del problema. Ahí estuvimos viendo el tema de mantenimiento, pero las máquinas no solo paran por fallas. Pueden parar cuando, por ejemplo, hay un cambio de herramental, ¿sí? O un cambio de matriz, ya que cambia el tipo de modelo de piezas, ¿sí? Le llaman cambio de setup de máquina. Para este tipo de paradas, lo importante es reducirlo al menor tiempo posible. Acá se utiliza el sistema SMED, ¿sí? Que nosotros como Shinka Management Weight podemos trabajar con ese sistema, que trata de bajar a un dígito en minutos este cambio de herramental. Lo importante del SMED es también que se puede trabajar con las personas. Por ejemplo, si un cambio de SMED lo pueden hacer una, dos o tres personas, y para la empresa eso significa costos. Muchas empresas ven el cambio de SMED como la cantidad de personas. Aclaro que si bien está bien medirlo por persona, pero lo más importante son mirar los tiempos de parada primero, ¿sí? Antes que ver las personas, son los tiempos de parada. Si nosotros en lugar de ver que lo puede hacer una persona, lo podemos hacer con 3 personas, probablemente el tiempo de parada se reduzca drásticamente y el costo al final siempre va a ser mucho, mucho menor. Entonces, el SMED dice que para mejorar hay que practicar, ¿sí? Acá estamos viendo la foto de un cambio de neumático cuando Toyota estaba en la Fórmula 1, y para que este cambio de neumático se vaya bajando cada vez más, necesitamos práctica. Lo mismo que con el SMED. Podemos hacer un SMED, pero lo más importante es practicarlo, 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 ¿sí? Perdón. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito, decía Aristóteles, ¿sí? Como estuvimos viendo la mejora de las personas, de las máquinas, ahora vamos a ver cómo mejoramos la productividad con los materiales. Acá veámoslo como un proceso de transformación de un material, ¿sí? o un material virgen a un producto final. Lo que buscamos es que no haya pérdidas de material durante todo el proceso. Quiero aclarar que esto es un ideal, ¿no? En empresas, sobre todo en empresa manufacturera, es muy difícil que eso ocurra. Doy un ejemplo. Si tengo una prensa, para armar una pieza, probablemente, sí, va a ser probable que pierda material durante el proceso, porque mi pieza inicial va a ser más grande que mi producto final. Entonces, lo que buscamos acá es cómo ser más eficiente el proceso para que mis materiales rindan al máximo posible.
Y voy a marcar 3 de eso que podemos empezar a trabajar. Puede ser más difícil trabajar sobre eso, los otros es más fácil darte cuenta, pero vamos a ver cómo podemos mejorar los materiales. Y lo que puede pasar es que tengamos falla por scrap. Acá debemos encontrar principalmente los gaps de los scraps, ¿sí? La gestión visual, y atacarlos siempre en su causa raíz. ¿Cómo? Siguiendo el circuito PDCA. Fíjense que siempre vamos hacia lo mismo, ¿no? Tratar de no tener scrap por más que ese scrap tenga otra disposición. Eso es lo que tenemos que tratar de buscar, de que no generemos scrap, ya que el costo del material, cuando lo compré, va a ser mucho más caro que mi disposición final. Por ejemplo, si, no sé, si yo tengo una empresa de colchones y hago un espumado para hacer un colchón y no me salió con la calidad correcta, sé que no lo voy a tirar a scrap, pero se lo voy a vender a un comprador que me lo va a comprar como material de segunda. Entonces, yo compré todo para hacer material de primera y lo estoy vendiendo como material de segunda. Estoy perdiendo, ¿sí? Por más que para mi disposición final sea venderlo, pero perdón, estoy engripado. Pero lo más importante es tratar de no generar scrap. Después podemos tener problemas de remanente. Para mejorar el rendimiento, se puede usar esos remanentes de un proceso para otro proceso particular, ¿sí? Por ejemplo, son remanentes de una prensa que se utilizan para armar estas piecitas más chiquititas, ¿sí? Podemos usar ese sobrante para otros procesos. O cómo uso los aceites usados para otras máquinas que realmente lo puedan ir usando. Entonces, es trabajar sobre esos remanentes. Y el tercero, que por ahí es un poco más difícil, es unificar componentes. Eh, es crear componentes para que sean comunes en varios productos o varios modelos. ¿Sí? Si uso los mismos componentes, voy a mejorar desde la compra, el uso, etc. Acá puse ejemplos de tornillo, pero pueden usar distintas piezas para distintos productos. ¿Sí? Es tratar de unificar esos componentes. Como ejercicio, lo que podemos hacer para ver el tema de los materiales es visitar la planta, ir al Gemba, hacer el famoso recorrido Gemba, el Gemba Walk. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer ahí? Podemos observar si estos materiales que se están usando se pueden hacer aún más productivos o no. ¿Sí? Entonces miremos los rechazos, las piezas, los retrabajos. ¿Sí? A veces cuando miramos las piezas que tienen falla, probablemente lo vemos como ppm, ¿no? Piezas por millón. Pero también necesitamos medirlo económicamente, no solamente por calidad, sino en la parte económica. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la gran pérdida que esto nos está trayendo. Entonces, para finalizar, como mensaje de estas 3M, fíjense que para todos, para materiales, máquinas y personas, utilicé el mismo criterio. ¿Sí? Para analizarlo. Encontrar el gap o la normalidad, que lo estuve diciendo, buscar la causa raíz y darle seguimiento utilizando el ciclo PDCA. Bueno, esto es todo. Le voy a dar el pase a Pablo. Pablo, te dejo que te presentes y cuando vos quieras ir pasando de slide me vas comentando. Muchas gracias. Dale, buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Pablo Cincunegui, como me presentó Dani. Eh, Agradezco especialmente a Shinka, a Gustavo, a Dani y a la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por permitirme estar acá y compartir las experiencias. Bueno, básicamente yo soy de formación técnico electromecánico, estudié en la escuela secundaria que está dentro de la empresa Ford, de Ford Argentina. Luego estudié ingeniería en materiales, tras haber pasado algunos años de ingeniería mecánica, hice ingeniería en materiales. Y luego empecé a trabajar en mi desarrollo profesional, como bien mencionó Daniel, es en la industria metalúrgica. Trabajé como ingeniero de proceso, jefe de planta, hasta hace muy poco como gerente industrial y hoy estoy trabajando como consultor técnico. Eh, He tenido la posibilidad de estar 2 veces en 2 oportunidades distintas en Japón. Primero dentro de una empresa japonesa, dentro de JTEC, especializándome en lo que es una gestión de planta industrial de inyección de aluminio.
Y luego, este mismo año, en abril, que tuve la oportunidad de participar en el Shinka, en el Lean Japan Tour en español, en el primero, la verdad que una experiencia invaluable, compartir ahí de primera mano las enseñanzas del sensei, realmente no hay palabras para escribirlo. Así que bueno, esa es un poco mi trayectoria. Ahí, si querés, Dani, puedo empezar a comentar un poco mi experiencia particular en lo que vamos a hablar hoy de mejorar. ¿Cuál fue mi experiencia en el trabajo de mejora de la productividad con las 3M? Les voy a contar un poco algo de mi experiencia de cuando trabajé en JTEC y en Escorial, que son las dos empresas donde desarrollé casi toda mi carrera profesional. Eh, Básicamente, para iniciar la mejora en cualquier proceso o en cualquier situación, uno, como mencionaba Daniel, o como siempre dice el sensei, hay que aplicar las Sangen, las 3 Gen, o las Genchi Genbutsu Genin, que básicamente significa hay que ir a la planta, que es el lugar donde las cosas pasan, ver la situación cuando está ocurriendo y quedarse ahí hasta poder entenderlo con total certidumbre, estar completamente seguro de que uno entiende y ve con sus propios ojos, siente con todos sus sentidos cuál es la situación y qué es lo que está pasando en ese lugar. Eh, en ese momento uno pasa en limpio esa situación tal como está, y hay que hacer un esfuerzo importante en describirla como si la filmara una cámara, sin predisponerse a ver cuál sería la solución del problema. Lo más importante en esa primera recorrida, cuando uno empieza a buscar hacer mejoras en plantas, es ir y ver la situación tal como está, y buscar describirla sin pensar en la solución. No es que me falta tal cosa o no tengo tal otra para que esto se resuelva. Esta es la situación actual. La gente trabaja a determinado ritmo. La máquina para tanta cantidad de horas. No sé si tiene que ir más rápido, no sé si necesito dos máquinas, no sé. Primero describir la situación como está. Lo más importante de esto no es solamente describir la situación, sino hacer un ejercicio de empatía, de lograr ponerse en los zapatos del operador y la gente que está en planta todo el día, que son quienes realmente conviven con la situación. Hay que escucharlos y buscar resolver cuáles son las necesidades que ellos tienen primero, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia que me tocó a mí en este sector de inyección, uno notaba cuando iba al Gemba, que el operador todos los días se encontraba con una situación diferente. No es que simplemente presionaba un botón y la máquina arrancaba, sino que un día la máquina arrancaba, otro día no arrancaba, otro día no andaba un horno, otro día no funcionaba el chiller para enfriar el agua. Todos los días la situación era algo distinta y eso ya lo predisponía de una manera particular. Entonces, hacer esta experiencia de ir al Gemba y ver qué pasa es, por un lado, para interiorizarse y ver con sus propios ojos qué es lo que pasa, y por otro lado, para comprender qué le pasa también a la gente que está en planta todos los días con esa situación. Ahí, Dani, si puedes pasar. Bien, como mencionaba Dani antes, para poder hacer cualquier mejora, primero tenemos que ver dónde estamos y para eso hay que relevar datos. Para poder entender cuál es la brecha, tengo que tener datos concretos. Esos datos, ¿sí? Los voy a tener que levantar de planta y muchas veces el que va a levantar ese dato de planta es el operador mismo o el supervisor o el líder, o depende cómo sea la estructura de la empresa. Los que van a levantar esa información seguramente van a ser las personas que están ahí. Entonces, para poder hacernos de la información de planta, es fundamental que el método que usemos para levantarla sea desarrollado en conjunto con el operador o con la gente que está allí. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos a planta y vemos que las personas tienen inconvenientes en su trabajo diario, y encima le pedimos, bueno, ahora anotame esto y registrame a qué hora para, y decime cuántas veces paró, y decime por qué paró, las personas lo van a mirar a uno como diciendo, encima de que tengo un montón de problemas, vos me pedís que haga más cosas. Sí, la respuesta generalmente suele ser, me estás pidiendo más trabajo del que ya estoy haciendo, cuando estoy haciendo un montón. Eh, entonces es importantísimo que el que esté liderando la mejora, buscando resolver esta situación, comprenda cuál es la situación de la planta, comprenda cuál es la situación de las personas y pueda lograr eh, generar un espacio, en un ambiente en donde la persona sienta que lo que él va a hacer con esa información, que lo que él va a registrar, va a servir
para cambiar la situación, ¿sí? Que es necesario que entiendan el propósito de relevar esa información. No es meramente una hoja que llenan durante todo el día y al final del día alguien se lleva esa hoja y no pasa nada, ¿sí? Tiene que haber, digamos, una comunicación clara con la gente de planta, ¿sí? Para que puedan relevar esa información y que lo que ellos puedan poner ahí, hay que desarrollar un método que permita que sea lo más objetivo posible. Que no sea un se paró un rato o hace un poco de ruido o salieron algunas piezas malas. Tiene que ser lo más claro y lo más fácil. A veces el método consiste en poner numeritos, a veces consiste en poner palitos, a veces consiste en arrancar tiritas de papel. Eso es importantísimo hay que desarrollarlo con cada persona y en cada lugar hasta que eso se va haciendo de alguna manera una cultura en esa área. Y como mencionaba antes, para que esto se sostenga, ¿sí? Y las personas sigan relevando esta información, eh, y la persona que todos los días anota esa situación tiene que ver que el que se lleva la hoja también le trae alguna vez en el corto plazo soluciones o los ayuda a desarrollar soluciones en conjunto. Ahí es donde el rol del líder se transforma, digamos, empieza a tomar muchísima importancia. Me refiero al líder, puede ser un líder de área o puede ser un supervisor o puede ser el jefe mismo de área o hasta el gerente, pero quien busca que esa mejora prospere eh, tiene una, tiene una responsabilidad muy importante en lograr que las soluciones que se vayan dando a la gente de alguna manera le lleguen rápido para que puedan empezar a hacer girar una rueda en donde las situaciones ocurren, las personas registran, esa información se analiza, las mejoras se aplican y todo eso se empieza a generar un círculo virtuoso en donde eso se retroalimenta. Bien, ahí Dani, si puedes pasar a la siguiente. Aquí empezamos entonces, empiezo a mencionar un poco alineado con lo que decía Daniel antes. Empezamos a relevar información, empezamos a poder ver esas brechas. Es decir, bueno, a la hora de relevar datos, en este caso nos pasó que empezamos a ver qué hacían las personas, por ejemplo. Empezamos a ver, desarrollamos en conjunto una hoja de registro en donde la gente anotaba a qué hora empezaba, cuántas piezas hacía, cuándo iban al baño, cuándo iban a almorzar, si hacían relevos o no, y empezamos a ver cómo se distribuían las tareas de cada persona dentro del área. Una vez que esa información se fue relevando, empezamos a trabajar en aplicar, en hacer Kaizen y ver cómo podíamos distribuir la carga de trabajo entre las distintas personas. Y una vez que lo logramos, armamos un estándar. Y ahí a la derecha aparece una imagen de un estándar de un trabajo de 5S que se hizo con los nombres de las personas y cómo se distribuían las tareas. Es meramente un ejemplo, pero básicamente lo que hicimos fue, una vez que sabíamos qué hacía cada persona a lo largo del día, buscar darle un marco y ordenarlo para que todos pudieran hacer lo mismo todos los días. Con eso también fuimos encontrándonos que en la medida que queríamos aplicar este orden o este estándar, había situaciones que variaban, ¿sí? Y esas situaciones que variaban eran como marquitas que nos ayudaban a ver qué es lo que había que resolver. ¿Sí? Si yo todos los días por ejemplo, a Maxi le digo que Maximiliano anda y prende la luz, y Maximiliano va el lunes y prende la luz a las 6, va el martes y prende la luz a las 6, pero cuando va el miércoles a prender la luz no anda la tecla o se rompe la lamparita, ya lo dejaba anotado. Entonces empezamos a ver que, bueno, uno de los problemas era que había que arreglar la luz, por ejemplo, ¿no? Esto era muy habitual con el encendido de la máquina, en el caso real. Cuando tenía que arrancar la máquina a las 6:15, la máquina arrancaba a día 6:20 o día 6:30 porque la máquina fallaba una válvula o se trababa una barrera o faltaba algo que siempre fallaba. Y tener esa información nos ayudó un montón a poder darle solución y que luego, en la medida que Maximiliano remarcaba que tenía ese problema, contratábamos un servicio de mantenimiento y eso se resolvía, Maximiliano estaba contento de anotarnos en la planilla cuáles eran sus problemas. ¿Sí? Si le traíamos soluciones atrás. Nos ha pasado en otros sectores, en otra parte de planta, donde las personas anotaban todos los días lo mismo y las soluciones no llegaban nunca y esa persona se empezó a dejar de querer anotar cuáles eran los problemas porque no llegaban nunca las soluciones. Entonces, ahí de vuelta, el rol de la persona es muy importante a la hora de relevar, pero el rol del líder es darle soluciones rápidas para que esto funcione. Bien, eso en cuanto a esa parte, y ahí también está lo que sumo a lo que mencionaba Daniel de la parte de Miruca o de gestión visual, que en la medida que estos estándares los empezamos a formar,
pudimos empezar a ponerlos a la vista. Entonces, no solo nos servía para que el líder o el operario, todos tengan a la vista qué es lo que hay que hacer, sino que también nos servía para poder entrenar a las personas nuevas que ingresaban al sector cuál era la forma de trabajar, porque ya lo habíamos estandarizado y estaba a la vista para que cualquiera lo pueda ver. Bien, la siguiente, Dani, por favor. Después, en cuanto a la mejora de productividad de máquinas, lo que notamos es que en la medida que, como les decía antes, me adelanté un poquito quizás, a la medida que la persona ya habíamos distribuido las tareas y cada uno sabíamos qué es lo que tenía que hacer, podíamos ver mucho más claro cuando aparecían problemas en las máquinas o en algún otro lugar, o si había faltante de materiales y demás, ya que eh, teníamos estandarizado qué es lo que hacían y teníamos estandarizado el registro. Esto es lo que deberían hacer y podíamos empezar a ver esas brechas cada vez más claras. Eh, Analizando, o sea, todos los días lo que nosotros básicamente hicimos es, en esas hojas de registro, las personas registraban las piezas que hacía, comparaba contra lo que tenía que haber hecho de buenas, y cuando no llegaba a la cantidad, se podía ver claramente si era porque era una parada de máquina o una parada o una interrupción en el proceso, y el equipo quedaba parado, o sea, yo perdía tiempo, clasificaban distintos motivos que me generaban pérdidas de tiempo, y por otro lado, analizábamos cuáles eran aquellos motivos que nos generaban piezas malas o piezas de scrap o de reprocesos. Entonces, gracias a la colaboración súper importante del operador que nos podía discernir fácilmente, porque habíamos hecho un método codificado para que fácilmente pudiera decir, por ejemplo, con letras, si es una parada de máquina, y con números, si es una piezas malas. Por ejemplo, el código 1 era pieza traba en el molde, el código 2 pieza que no completa bien la forma, etcétera, mientras con los códigos A es máquina parada por falla hidráulica, el código B, máquina no cierra, etcétera. Gracias a esa hoja que habíamos armado en conjunto, él nos podía separar muy claramente cuáles eran, clasificar muy fácilmente cuáles eran los problemas que nos generaban pérdida de productividad. Luego generábamos un gráfico de Pareto en donde veíamos cuáles eran las causas que más problemas nos traían, y a partir de trabajar en esa información ya mucho más clara, buscábamos mejorar la productividad de las máquinas. Hubo un caso muy particular y emblemático que en una pieza en particular, en un molde en particular, cuando iniciamos este trabajo hacíamos cerca de 800 ciclos de inyección, 800, 900 ciclos de inyección por día, y para cuando fuimos avanzando y con el correr del tiempo, llegamos a tener llegamos a tener un máximo de 1200 ciclos por día. Y todo esto gracias al trabajo, como les mencionaba recién, relevar la información, analizar los datos, ver cuáles son las brechas, aplicar las mejoras y seguir retroalimentando ese circuito. Entonces, imagínense que la persona, en la medida que los problemas se fueron reduciendo, cada vez estaba más contenta de declararnos cuáles eran sus partes, sus problemas, y claramente él se sentía que era parte de resolverlos, ¿sí? Él ya no era una víctima de, bueno, los problemas están ahí, si el problema aparece yo me quedo parado, sino que era un protagonista en buscarle una resolución a la situación, ya que él era quien nos daba la información hacia dónde teníamos que ir para resolver. Bien, ahí la siguiente, Dani, por favor. Después, por último, en este caso del sector de inyección de aluminio, trabajamos en la mejora de la productividad de las materias primas, en donde en el caso de este sector lo que se hacía era básicamente el proceso de inyección de aluminio. Hay que fundir el aluminio en un horno, se coloca el aluminio fundido en una máquina que lo inyecta a presión y se sacan las piezas. Parte de lo que forma la pieza se vuelve a refundir al horno, a lo que se llaman los canales de colada, y a lo largo del día el horno, digamos, se va generando intrínsecamente por el proceso, el aluminio se empieza a oxidar y a tener algunas contaminaciones. Entonces, todos los días al final del día había que limpiar el horno, y ese proceso de limpieza, al generarse, uno hace
se coloca una sal por encima del aluminio, luego se lo revuelve y después se saca parte de eso hacia afuera. Bueno, en ese proceso cuando se sacaba había mucho aluminio que era útil, que se terminaba sacando con la escoria, y bueno, de nuevo, ahí trabajando con los operadores y registrando cuánto aluminio sacábamos o cuánta escoria sacábamos por día, y de vuelta haciendo una práctica bastante fuerte de Genchi, Genbutsu, Genin, de ir y ver cómo limpiaban, de ir y ver cómo salía la escoria, de ir y sacar con él los pedazos de aluminio de adentro de la escoria, ayudó a que podamos trabajar y mejorar considerablemente la productividad de la materia prima. Ahí aplicamos también un método, como lo vimos con el Sensei allá en Japón, que básicamente es un método de 4 pasos para poder transmitir el conocimiento hacia las personas y entrenarlas, ¿no? Es básicamente el primer paso es voy y lo hago yo mismo, ¿sí? El líder de equipo o quien está liderando la capacitación hace él mismo la operación, la tarea, la lleva a cabo en persona, mostrándole a los demás de alguna paso por paso, detenidamente, cómo es que se ejecuta o cómo es el proceso que debería ser ideal. En un segundo paso, esta persona pasa a tomar parte, empieza a ejecutar la tarea con una supervisión muy cercana y un seguimiento muy cercano por parte del líder, evaluando cómo en cada paso, cómo hacer cada movimiento y cómo ejecutar, cómo mirar cada parte del proceso. En una tercera estadía se lo deja solo y meramente se lo supervisa, evaluando cómo avanza. Y en una última instancia esa persona capacita a otra persona de manera tal que fija completamente su conocimiento. Esto lo hicimos en el momento de hacer la limpieza del horno y se dio un caso muy interesante, ¿no? Porque a veces uno le podría decir de manual a la persona, bueno, esto se hace así, limpiar el horno es así. Eh, y me acuerdo que cuando hice la primera vez, incluso un operador se me quedó mirando y me dijo, pero yo no tengo tu estado físico para hacer esa limpieza. Uno ve en ese momento cuál es la realidad, ¿no? Cómo es estar enfrente de la puerta del horno a 680 grados, cómo es tener una herramienta que pesa 15 kilos y estar 5 minutos moviéndola. Y claro, uno dice, bueno, esto sería hacerlo así, y al hacer esa práctica y estar ahí, hacer ese Genchi Genbutsu, puede ver cuál es la situación real y entender a la gente que muchas veces a la hora de implementar algo es súper, súper, súper importante conocer sus condiciones y cómo va a poder efectivamente implementarse algo depende de todo el contexto que está en ese lugar, depende de las herramientas que tienen en ese lugar, depende de las personas que están en ese lugar. Y capaz que en algunos casos hasta no se puede hacer en una primera instancia y a veces ni siquiera en una segunda instancia, ¿sí? Porque necesitamos o cambiar las herramientas o entrenar a las personas o hasta que hagan una preparación física particular o que consigan unos elementos de protección personal particular y demás. Entonces ahí quiero volver a resaltar que la práctica de las 3 Gen, el Genchi, Genbutsu, Genin, es súper, súper importante a la hora de mejorar la productividad de cualquier cosa. ¿Sí? Que el líder vaya y vea por sí mismo cómo es súper, súper importante. Así que bueno, de vuelta resumo esta parte. Eh, Registramos los consumos, se analizó la información, se estableció el estándar, se miraron las brechas, se usaron las mismas herramientas que mencionaba antes, y esto es tal cual como mencionó Dani antes. El método es el mismo para mejorar la productividad en todos los casos, es levantar información, analizarla y aplicar mejora y comenzar con la rueda del PDCA. Y bueno, básicamente, en resumen, desde mi punto de vista y en mi experiencia personal, para aumentar la productividad se necesitan, número uno, los propósitos claros, ¿sí? Lograr transmitirle, no que uno los tenga claros, sino que todos los tengan claros. Lograr que todas las personas que estén participando de la mejora tengan la misma visión de dónde se quiere ir, es súper, súper importante. Que todos entiendan que mejorar la productividad va a dar sostenibilidad al negocio, no es simple. Hay que lograr entender cómo cada persona ve eso y cómo dar la vuelta para que cada uno lo entienda y que finalmente todos puedan ver una misma película. El involucramiento de las personas es, es la base de todo, ¿sí? Y lograr que todos se involucren va a generar desarrollo y crecimiento. Va a haber que trabajar en la disciplina, y sobre todo en Sudamérica, que no somos Japón, que la gente no lo tiene y ya no lo trae muchas veces desde casa tan arraigado.
es muy importante el rol de los líderes que estén en cada equipo, trabajar en la disciplina para registrar y dar seguimiento, ¿sí? Eso genera una cultura de trabajo que en algunas empresas está y está buenísimo, y en otras no está y hay que desarrollarla. Es muy necesario, o sea, para aumentar la productividad es fundamental también el liderazgo, para analizar la información y tomar acciones rápidas. Y por sobre todo, las últimas tres me parece que son importantísimas y que muchas veces no se tienen en cuenta porque son mucho más blandas o menos tangibles. Comunicar los resultados, ¿sí? La gente releva información, comunicarles, con esto que me estás dando, vamos a hacer esto y con esto que estamos haciendo los resultados son estos. Felicitar por los logros, ¿sí? A veces los logros son grandes, a veces son chiquitos y a veces no hay. Cuando hay que comunicarlos, cuando no hay también, y por sobre todo agradecer a la gente. Agradecer a la gente que siempre está en la planta dando lo mejor que tiene. No, si nosotros vamos con esa filosofía a ver que la gente está dando lo mejor que tiene y le damos nosotros lo mejor que tenemos, seguramente vamos a obtener resultados positivos. Entonces, esas últimas tres me dieron, por lo menos a mí, me dieron muy buen resultado y me parece que es súper importante que hay que desarrollarlo para que eso sea genuino, no es una fórmula que uno le dice, bueno, andáis, felicitalos, y uno se para adelante del equipo y le dice, bien chicos, sino que realmente hay que trabajar en cada uno, en que sea algo que uno siente y que al final de mes o al final del día o al final de la semana o cuando uno reúne a su equipo, que es muy importante hacerlo, poder trabajar en esto, comunicarlo, felicitarlo y agradecerles a todos para generar un equipo de trabajo comprometido. Bueno, hasta ahí llegamos. Ahí está, perdón. Muchas gracias, Pablo. Muy claro los conceptos. Ahora estamos un poquitito atrasados, pero bueno, valía la pena. Vamos a pasar a la parte de invitaciones, así que Gustavo, si podés ir comentando cuáles son los próximos eventos que tenemos con, con Shinka y con la universidad, con la USACH. Sí, hola, bueno, muchas gracias Dani, muchas gracias Pablo. Espero que los participantes de este webinar encuentren tan interesante como yo la experiencia que nos compartiste y agradecerlo. En cuanto a las invitaciones, queremos dejarlos invitados para el miércoles 11 de octubre. En septiembre, lamentablemente, como les comentó Dani, el Sensei anda de gira, digámoslo de alguna forma, en Australia y por lo tanto no tiene agenda para compartir con nosotros en el Ascent 6 de septiembre, así que nos vamos a tener que saltar y vamos a octubre, el 11 de octubre. Vamos a tener el evento a las 7 de la tarde y como dijo Dani al principio, a esa hora ya vamos a estar uniformados Argentina con Chile en lo que es el horario, a las 7 de la tarde. Vamos a hablar de la logística en Toyota entre proveedor y cliente. El sensei, recuerden que fue director de la fábrica Hayes en Toyota, en Inuyama, así que él nos va a contar su experiencia de la logística entre proveedor y cliente en Toyota. De los webinars de la USACH con la Universidad de Santiago, el próximo 20 de septiembre, después del 18, vamos a tener nuestro webinar número 20, donde vamos a hablar de Lean Management en logística. Sí, nos vamos a adelantar un poquito a lo que nos va a hablar el Sensei, pero ya más enfocado desde el punto de vista de Latinoamérica. En cuanto a lo que es el Lean Japan Tour, ahora en septiembre todavía estamos en los últimos días para los que quieran ir a compartir esta experiencia que les relató Pablo, que la tuvimos en abril de este año. En inglés va a ser del día al 16 de septiembre en Tokio y Nagoya. Y en español estamos viendo la posibilidad de hacerlo en abril del 2023, ya no este año, sino que 2023, que es lo que buscamos de evitar estaciones del año con clima extremo, como lo son el verano en Japón y el invierno también en Japón son bastante extremos. Y ahora como estamos viendo con todo este tema del cambio climático, podemos tener algún mal rato, así que queremos evitar eso y lo vamos a hacer los webinars en abril del 2024
el Ninja Van Tour, ¿ya? En español sería el segundo, y esperamos que se entusiasmen y vayan a vivir la misma experiencia que vivió Pablo en este abril. Esos son los próximos eventos que tenemos para ustedes. Dani, Sí. si pasa a la siguiente, por favor. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? A través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, en Twitter o X, como se llama hoy día, y también directamente a mi correo o al correo de latam@shinkamanagement.com. Feliz, le respondo y mantenemos contacto por esa vía. Con respecto a las preguntas, vamos a las preguntas. Quiero sacar una pregunta al aire, así que le pido a Daniel Sagües o Sagues que por favor active su micrófono y haga directamente su pregunta, por favor. Daniel. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. Daniel. Bueno, buenas noches. Daniel Sagué, soy jefe de mantenimiento de moldes y matrices de Escorial. Primeramente agradecerles a Gustavo, a Pablo, a Daniel y a Lusach por permitirnos este tiempo y este espacio para aprender. Es muy valorado. La verdad que este, tenemos que seguir generando estos espacios y poder ayudarnos entre todos a crecer. La pregunta es, eh, con respecto a SMED, ¿cómo sé si el tiempo de SMED es un valor aceptable? Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿querés que lo responda yo, Pablo? Sí. Dale. Dale. Ok. Bueno, eh, si bien el SMED lo que busca es tener un valor, llevarlo a un valor de menos de un dígito en el cambio del setup, eh, hay distintas máquinas que el setup va a ir cambiando. No es lo mismo una máquina que su setup es corto, ya por definición, a una máquina más antigua, más vieja, que su setup es aún mayor por el grado de armado de la máquina, del tiempo que se hizo, es más vieja, y en su momento no tenía tan perfeccionado un cambio de herramental. Lo que se trata de buscar, a pesar de que es llevar a menos de un dígito, a ese tipo de máquinas grandes es a un valor inferior al 10%, ¿sí? Del tiempo operativo de la máquina productiva. Si la máquina productiva tiene 100 horas de producción, el SMED en un inicio es llevarlo si eran 100 horas, es llevarlo a 10 horas. Obviamente es un montón, ¿no? Eh, pero eso es como un inicio. Hoy en día lo que se está buscando es tratar de llevarlo a menos de 1%. Por ejemplo, las empresas, las grandes empresas, hoy en día están trabajando el 2 o 3% de la parte operativa, ¿sí? Con respecto al SMED, el 2 o 3% del tiempo. Eh, Tengo entendido que Toyota está tratando de tener a menos de un 1%, por más que estén por debajo del SMED de un dígito, ¿sí? Entonces, no solamente se mide por el SMED por el tiempo, en menos de minutos, sino se mide por porcentaje de la parte operativa. Entonces, como un inicio, un 10% se puede considerar como válido, pero hay muchas empresas que están trabajando entre el 2 y el 3% del tiempo operativo de las máquinas. Súper, muchas gracias. No sé si Daniel le está respondida la pregunta. Perfectamente, gracias. Sí, a mí me gustaría Gracias, Dani. agregar también de que aquí también falta un componente de tiempo, ¿ya? Acuérdense que todo esto es a través de la mejora continua y hay que ponerse un horizonte de tiempo, ir poniendo metas, como decía Dani, dado cierto horizonte de tiempo, no puedo pretender yo si hoy día, no sé, me demoro 2 horas, de aquí a 3 meses demorarme menos de 10 minutos, ¿ya? Entonces siempre hay un metas
que me tengo que ir poniendo. Manuel Contreras, Manuel Alejandro Contreras, Hola, buenas gracias por tu noches. pregunta. Bueno, Muchas Dale. gracias por la invitación a este webinar muy interesante. Y mira, tengo dos consultas. La primera, ¿cómo recomiendan definir los indicadores de gestión de las 3M? Y la otra consulta que tengo es, ¿qué herramientas recomiendan para llevar la gestión de las 3M de forma eficaz dentro de una organización o dentro de un departamento, qué sé yo? Súper, gracias Manuel. Pablo, Bien, desde mi punto de vista, para empezar el tema de los indicadores, es importante definir o identificar cuáles son aquellos lugares en donde de alguna manera más me aprieta el zapato. Y eso surge de verlo y de vivirlo ahí en planta. No hay, por lo menos en mi experiencia personal, no vi que haya una receta que diga cuál es el indicador que conviene mirar, si conviene mirar scrap o si conviene mirar SME, el tiempo de cambio de setup, o si conviene mirar la cantidad de piezas malas. En la medida que uno encuentra o camina a la planta en donde quiere hacer la mejora y empieza a relevar información, rápidamente se va a poder dar cuenta cuál es el lugar en donde más me aprieta el zapato. Por ejemplo, si en una planta que tengo un setup de 4 horas, por ejemplo, a mí me tocó en la planta, en el sector de inyección, cuando empecé, que el cambio de molde era 4 horas por cada cambio. Y un turno de trabajo eran 8 horas. Y si había un problema en un hoyo, tardaba 4 horas. Y después para calentar el molde tardaba 1 hora. Y lo primero que fue para mejorar la productividad de la máquina fue ver cuáles eran las paradas. En ese momento no fue si tenía scrap o no tenía scrap. Las paradas me generaban que la productividad estaba del 50% para abajo. Entonces, en la medida que empezamos a registrar eso, fue tiempo disponible. El indicador surgió solo. ¿Cuánto tiempo tengo disponible? ¿De cuánto tiempo trabajo respecto al tiempo total? En otro lugar surgió que tenía un determinado molde con mucho scrap, o una pieza que estaba trabada en el molde, entonces en vez de fabricar con 4 bocas, fabricaba con 3. Entonces me parece que la forma más importante, forma más fácil de determinar cuál es el indicador en cada lugar es estar en el lugar e identificar cuál es la piedra en el zapato. Y lo segundo, cómo llevarlo de una manera eficiente y efectiva, tiene que ser una gestión visual, sin duda. La gente que está en planta tiene que poder pasar y ver el indicador, como dicen los japoneses, tiene que estar lo suficientemente claro, simple y grande que uno pueda pasar a 3 metros y verlo. Yo tengo que estar a 3 metros de la pared y si el indicador está en la pared y yo a 3 metros lo veo, esa forma me va a ayudar a que el operador lo vea, el supervisor lo vea, el jefe lo vea, el gerente lo vea. Para eso, el número tiene que estar grande, claro, simple, y las personas tienen que pasar por ahí. Esa es la forma que eso se va a transformar de algo efectivo. Y esas personas, claramente las personas que tengan un rol de liderazgo y que tengan que explicar los resultados de ese sector, van a gestionar sobre ese número de manera más eficiente, si está eficaz, si está a la vista. Esa por lo menos es mi experiencia. Bien, yo puedo agregar un poquitito más también. Cuando uno tiene, comparto con lo que dice Pablo, de hecho estuvimos viendo, trabajando sobre eso, y también cuando uno empieza a hablar, como dijo muy bien Pablo, de la gestión visual, uno empieza a determinar cuáles van a ser mis indicadores que se van a cascadear desde arriba, ¿sí? Que van a venir cascadeados desde cuáles van a ser mis indicadores y por lo general tienen misiones, seguridad, calidad, productividad, costos, mantenimiento, de acuerdo al sector. Y cuando empezás a cascadear abajo, empezás, como dijo Pablo, empezás a ver dónde me está apretando los zapatos. Y como Pablo dijo, vas al piso, empezás a ver y te empezás a dar cuenta de que si yo quiero mejorar un indicador en mantenimiento, probablemente tenga que darle seguimiento a eso en particular. Y estos árboles de KPI todo el tiempo están cambiando, porque los problemas también cambian. Entonces, tengo que definir correctamente cuáles van a ser mis indicadores de resultados y
mucho mejor también es tener indicadores de procesos, que son qué actividades estoy haciendo para mejorar esos indicadores de resultados que pueden ser o un MTTR, un MTBF, de acuerdo al problema que estén teniendo, y la mejor forma es, como vuelvo a repetir, como dijo Pablo, estar en Gemba, darle el correcto seguimiento con el sistema PDSA, pero obviamente determinar cuál va a ser mi árbol de KPI. Eso quería agregar. Súper, muchas gracias. Sí, y agregar un tip que a mí me gusta siempre señalarlo. Ahí Pablo decía, el que te apriete el zapato, el indicador que te apriete el zapato. ¿Cómo identificar cuál es el indicador que apriete el zapato? Es lo que te pregunta tu jefe después de saludarte, o lo que te pregunta tu jefe cuando vuelve de un fin de semana largo o de un periodo de vacaciones y te pregunta, ¿qué es lo que te pregunta? ¿Ya? ¿Cómo anduvo la máquina? ¿Cuánto fue la venta? ¿Cómo andan los costos? Ese es el indicador que hay que empezar a monitorear y ese hay que cascadearlo hacia la operación. Gracias, Manuel. Espero que haya Muchas quedado gracias. claro. Y la última pregunta, Nicole Jofré. No sé, Nicole, si quieres salir al aire o la leo yo. Hola, buenas. Sí, lo que pasa es que yo trabajo en una empresa productiva de elaboración de envases de cartulina, y en este caso nosotros ya sabemos dónde nos aprieta el zapato, ¿ya? Pero lo que pasa es que hay una desconexión entre la planta productiva y los líderes, es decir, como la gerencia. Entonces, un poco basándome en la respuesta que dieron anteriormente, una de las formas de sensibilizar y transmitir esto más allá de correos, por ejemplo, sería con gestión visual, pero gestión visual que esté, no sé, a la entrada de la planta y que todos lo podamos ver. Eso es lo que entendí como un poco respondiendo Sí, también sí, de acuerdo a y lo que... se entiende, Nicole, también agregar de que para tener esa gestión visual, lo más importante es que, que esa gestión visual son KPIs que uno va entendiendo realmente dónde están esas anormalidades, para que después tienen que venir cómo se van a gestionar. Entonces, eso por lo general tiene que estar en pie de planta, ¿sí? En el lugar donde pasan las cosas, en el Gemba. Ahí tienen que tener los indicadores para que las personas que lideran puedan transformar, puedan mejorar sus indicadores. Pero para eso es importante que tengan, como Pablo bien puso en su slide, los propósitos claros, ¿sí? Para qué es lo que tratan de buscar, con reglas claras, dándole seguimiento a los líderes, dándole la oportunidad a los líderes a que tomen decisiones, que a veces no siempre ocurren, que no hay solamente un jefe que toma decisiones, sino hay un equipo, y no el equipo de líderes, sino el equipo en conjunto con los operadores, mantenedores, quien sea, y dándole el ciclo del circuito de PDSA. Entonces yo creo que va por ese lado, y el tema de que tiene que conjugarse lo que es la parte operativa con la parte estratégica. Es necesario tener cuál es bien claro el propósito, y las reglas tienen que estar súper claras. Sí. ¿Puedo agregar un comentario ahí, Dani? Sí, Por sí, favor. sí. Yo desarrollé como una técnica que le llamamos eh, se me fue de la cabeza. Digamos, el simulacro del botón rojo, de alguna manera le llamábamos. Era, ¿qué pasaría si yo aprieto el botón de parada de máquina y se parara la máquina y parara? Simulemos que paro la máquina y se parara toda la planta. ¿Quiénes vendrían a ver? ¿Sí? El gerente, vendría el director, ¿quiénes vendrían? Entonces, en lugar de parar y generar un lío en toda la planta, lo que hacíamos era decir, bueno, ¿quiénes serían todos los que vendrían? Juntémoslos y traigamos al lado de la máquina y pongamos la mano sobre el botón rojo como si fuéramos a parar y preguntémonos, bueno, ¿qué pasa si yo paro esto? Porque en cualquier momento, algo que también solía decir mucho con mi equipo es, si yo no paro la máquina cuando yo decido, la máquina va a parar sola. Ella cuando quiera va a parar y nos va a parar toda la fábrica en el momento en que menos preparados estemos para resolverlo. Entonces, seamos proactivos y hagamos esto de antemano, ¿no? Entonces, hacíamos esta situación de llamar al gerente de calidad, al jefe de mantenimiento, si hacía falta al mismo director de la empresa,
ir todos hacia el lado de la máquina, hacer ese Genchi Genbutsu, generar forzosamente la situación, y decir, ¿qué pasaría si yo hoy paro esto? ¿Qué haríamos? Y a veces eso puede servir para llamar la atención. Y un segundo comentario, que es algo que quiero traer, que mencionó el Sensei en el último webinar, que me pareció excelente. Hay empresas en donde los directores están muy ocupados en que los problemas se estén, o sea, los directores de las empresas o el nivel gerencial están mirando cuáles son los inconvenientes para que se resuelvan lo antes posible. Y hay empresas en donde el tema se deja correr hasta que se resuelva. Y a veces no se miran los tiempos, cuánto tarda en resolverse. Ese tipo de empresas, lo que yo sugiero es que a veces se puede levantar esa información y mostrarla a los gerentes o a los directores. ¿Cuánto tiempo hace que estamos con este problema? Más allá del número, es decir, estamos rindiendo al 80% cuando deberíamos rendir al 90%, acompañarlo de venimos rindiendo al 80% hace tanto tiempo y ver si eso puede ayudar a sensibilizar también, porque digamos, en el corto plazo por ahí los resultados no se ven, que la pérdida de productividad es como un grave problema para la sostenibilidad del negocio. Pero si acompañamos con ese número, decir, bueno, si nosotros seguimos con esta productividad durante X tiempo, nos vamos a caer. Ayudar, quizás puede ayudar a mostrar ese número también. ¿Cuánto hace que venimos con estos problemas? Estaba muteado. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Dani. Ah, Sí, perdón. Manuel dice, es importante compartir la estrategia para que todas las personas de la organización sepan de forma clara el objetivo y así se sientan todos involucrados y comprometidos. Y a esto yo le agregaría no solamente compartir la estrategia, sino que tal como lo dijo Pablo en su presentación, compartir el propósito y hacer que este propósito sea relevante para todas las personas y que las personas vean y sientan y sean conscientes de cuál es su aporte hacia este propósito. ¿Ya? Eso para mí es fundamental en el momento de la sensibilización. Y tal como dijo Pablo, lo dijo así como a la pasada, pero yo lo quiero remarcar, las tres Genchi, Genbutsu y Genin, son fundamentales. Llevarlos al piso planta, como dijo Dani, que vean lo que está ocurriendo en la forma que los líderes, digamos, se comprometan con el tema y se alineen, digamos, a lo que es la operación. Eso, Dani, lo dejamos hasta acá las Excelente. preguntas. Son las Sí, 20:17 ya acá en Chile, así que dejamos bien, hasta acá las preguntas y le agradecemos a todos su participación. bien. Bueno, también agradecer. Gracias, Gustavo. Gracias, Pablo, por ser parte invitada de este webinar. Muy claro tus conceptos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias al Departamento nuevamente de Ingeniería Industrial de la USACH y por supuesto, gracias a cada uno de ustedes que se quedaron, que estuvieron atentos, que hicieron preguntas, que espero que les haya servido, que les haya sido un momento de aprendizaje y nos estamos viendo en poco tiempo. Pueden compartirnos nuestros comentarios en los mails, en donde quieran. Pueden hacer preguntas también y si tienen alguna pregunta que no la pudieron hacer, tranquilamente la pueden realizar a nuestro mail. Así que muchas gracias por todos, nos vemos y los saludos. Chao. Gracias, Dani, gracias, Pablo, gracias a todos por conectarse. Cuídense, que Gracias a estén bien y nos ustedes. vemos el Buenas noches a próximo todos. mes. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. Chao, Gustavo. Chau, Buenas Pablo, noches. cuídate. Gracias. Gracias. Abrazo. Gracias.